Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino. Nuevamente estamos aquí un miércoles más. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Gracias por sintonizar nuestro programa Mujeres del Reino, que es patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte aquí en la ciudad de Seattle, Washington. Nuevamente les damos la bienvenida. Hoy vamos a traer un tema muy interesante. Traemos de invitado a nuestro pastor, que él hoy nos acompaña. Gracias por invitar nuestra invitación, pastor. Gracias porque va a venir a aclararnos un poquito la mente sobre el tema que traemos el día de hoy. El tema es: ¿estamos en los últimos tiempos? Es una pregunta que tal vez usted se hace, tal vez nosotros nos hacemos, y que debemos de saber si realmente estamos en los últimos tiempos. Como todos saben, mi nombre es Susi y aquí está mi compañera. Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, y como decía nuestra hermana Susi, hoy vamos a hablar de un tema que se llama ¿estamos en los últimos tiempos? Va a ser un análisis de la pregunta de si estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Bueno, quizá usted se está dando cuenta que hay tantas cosas que están sucediendo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de todo esto, no? Y así es que no se despegue, manténgase ahí, dele like, comparta. Y ya sabes, si no se ha suscrito todavía o si no es amigo del Ministerio Vida Fuerte, pues mande su solicitud y aquí le recibimos. Y si tiene alguna oración, una petición, es bienvenida, y ya nuestro grupo de intercesión va a estar orando por su petición. Así es, aquí tenemos nuestra cajita. Todos los domingos tenemos, como todos sabemos, todos están aquí conectados. Sí. Tenemos que compartir, y todos compartimos, y por eso se escucha todo. Yo también estoy bajándole al mío, porque en cuanto nosotros estamos aquí, Viri comparte, nuestra hermana María comparte, todos compartimos, y usted también comparta. Así es. Usted también comparta, porque este tema va a ser muy interesante, y creo que el propósito de este tema es que nosotros sepamos si estamos en los últimos tiempos y cómo estar nosotros prevenidos para eso, cómo nosotros tenemos que saber si realmente estamos en esos tiempos. Así es que no se despegue de ahí, esté sintonizada y aquí siga compartiendo, y pues comenzamos este programa. Así que nuestro invitado, gracias por la invitación. lo bueno que aceptó, casi se nos raja. No es cierto, no es cierto. Y si con estas mujeres no me meto. Con estas mujeres ni a la esquina, no. No, al contrario, me gusta para enderezar el camino. Enderezar a estas mujeres que a veces están medias torcidas. De repente se nos sale el gallinero del huacal. De repente. Hablemos acerca de ¿estamos en los últimos tiempos? Bueno, es una pregunta que hay que analizar, porque cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, y cuando hablamos de los últimos tiempos, siempre lo familiarizamos que la segunda venida de Cristo. Pero yo no sé cuántos de los que nos están escuchando, ustedes mismos, han escuchado que Cristo viene. Desde que yo era bebé niña. Exactamente, entonces pasan fenómenos, pasan sucesos, y es donde a veces pensamos que ya estamos en los últimos tiempos, o decimos que estamos en los últimos tiempos, o que Cristo viene. Y lo que pasa es que esta parte de decir Cristo viene se usa mucho como para evangelizar, como para decir arrepiéntete porque Cristo viene. Y sí, o sea, sí está bien dicho, se puede decir porque Cristo viene, pero la gente lo escucha tanto, o dice, no, yo desde que estoy niño vengo escuchando que Cristo viene, nunca viene. Entonces pareciera como que si fuera una estrategia para que la gente, a través del miedo, venga al evangelio. Entonces en estos tiempos hay mucha gente que dice, oh, Cristo viene, y otra gente dice, no, yo lo sé desde que estoy pequeño. Nunca que viene. Y nunca viene. Entonces, y para poder responder bien esta pregunta, tenemos que ir, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la venida de Jesucristo? Cuando Él va a venir, cuando Él se va a acercar aquí a la tierra, va a venir por su pueblo, acerca del rapto, acerca de todas esas cosas. Entonces, y en lo que estamos viviendo en estos tiempos. Exactamente, porque resulta que lo que tenemos que nosotros también entender acerca de este mensaje es de que Dios no se mueve a través de nuestro calendario y de nuestro tiempo. Él tiene su propio tiempo y tiene su propio calendario. Ahora, para nosotros, 1000 años parece mucho, pero para el Señor no, porque 1000 años es un día, porque Él es eterno. Entonces, lo que nosotros podemos decir, vivimos
toda una vida, 50 años, 100 años, 90 años, para Dios puede ser un segundo, un par de segundos. Entonces para nosotros pareciera que es bastante, pero para Dios no. Y aparte, Dios en su misericordia está esperando que la mayor parte de su pueblo y de los adherentes vengan antes que Él venga. Ahora, cuando Jesucristo dijo, yo voy a venir, pero no les voy a decir, yo no les puedo decir la fecha exacta, ¿no? Simplemente el Señor dejó señales, y a través de esas señales en la cual nosotros nos podemos dar cuenta de que si Cristo viene o Cristo no viene, cuánto falta, ¿no? Ahora, Jesucristo dijo, la hora nadie la sabe, solamente el Padre que está en los cielos, ni siquiera los ángeles. Entonces, si ni siquiera los ángeles la saben, imagínense nosotros, menos. Pero lo que nosotros tenemos que entender acerca de las señales, de los tiempos, de las estaciones, y ahí podemos sacar más o menos un cálculo que si realmente estamos cerca o no. Entonces, para poder responder esa pregunta, se puede hacer con una categoría más responsable en decir que Cristo viene, tenemos que irnos a lo que dice la Biblia. Y yo sé que en una hora o en este tiempo que vamos a estar acá es muy difícil responder todas las preguntas y ver todos los temas, porque solamente Jesucristo habló, por ejemplo, cuando vamos a ver un poco acerca de Lucas 17, pero desde ahí en adelante habla señales tras señales, señales tras señales, habla sobre las vírgenes, habla acerca de los mayordomos, o sea, toda una preparación de cuando Cristo venga. Ahora, imagínense analizar todos esos capítulos en este tiempo, no se puede. Entonces, lo que podemos hacer es dar como una introducción, hablar de grandes rasgos de qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. No sé si les parece que hablemos de eso. Hagamos eso, Hagamos eso, y si tú tienes una pregunta para nuestro pastor, háganosla saber y aquí las vamos a estar leyendo. Gracias a todas las que se están conectadas. Hasta ahí mi mamá, Silvia Gasca, está conectada. Bendiciones, mami. Hasta allá, hasta Guanajuato. Nuestra hermana María Costa, que está aquí a un ladito de nosotros, aún así nos saluda. Un fuerte abrazo. Nuestra pastora Gloria de Caros, Dios les bendiga. Amén, pastora, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Socorro Martínez, saludos hasta Ensenada, México. Saludos, Viri, Susey. Bendiciones, Pastor Francisco. Amén. Bendiciones. Gracias, hermana Socorro. Ahí se van a ir conectando cada una de nuestras hermanas y como les decíamos al principio, traemos un tema muy interesante que ya nos está explicando nuestro pastor, nos está dando la introducción del tema que traemos. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, y ahora yo pienso que cada vez es más difícil que la gente sea receptiva por lo mismo, porque el mensaje ha sido tan mal distribuido, tan mal dado, que entonces lo han usado mucho también esto de que viene Cristo y como para asustar a la gente. Entonces la gente de repente dice, pero yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón y Cristo no viene y Cristo no viene. Y hubo una ola de predicaciones que empezaron a hacer como que según sus profecías, que al final no eran profecías, pero se ponían a decir, no, que arrepiéntete porque yo estoy aquí, o sea, empezaban a dar como voz como que si fueran Dios, ¿no? Y decir, yo estoy aquí cerca, entonces ya como que se le ha perdido un poco de credibilidad de que si realmente va a venir, estamos en los últimos tiempos, si ahora ya estamos en los últimos tiempos, y a ver si la gente, ¿no? Por eso es bueno que vamos a analizar. Sí, porque lo que tú dices es verdad, o sea, han habido muchos falsos maestros o falsas personas, falsos profetas que dicen cierta fecha y no se cumple. Yo me acuerdo cuando estaba en mis 20, hace poquito atrás. Un par de años. Un par de años nada más. Entonces había un predicador que él decía que Jesucristo iba a venir en 1998. Y nos dio fecha. Claro, 1998, y que si Jesucristo no venía para esa fecha, él renunciaba de predicador. Así lo dijo. Pasó 1998 y después dijo, no, yo nunca dije eso. Pero estuvo grabado por todas partes. Entonces sí lo dijo. Y siguió predicando. Claro, lo que pasa es que son sensacionalistas. Entonces hay mucha gente que da mensajes sensacionales para que la gente lo escuche. Otros lo hacen por dinero, por intereses, otros por arrogancia, por fama, por poder, por muchas cosas. Pero Jesucristo dijo que la fecha nadie la sabe. Pero sí tenemos que tener en cuenta las señales. Y miren, para empezar,
vamos a hablar lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, que esto siempre se dice, siempre se habla. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí Jesucristo está diciendo que van a haber guerras, rumores de guerra, van a venir falsos profetas, falsos maestros diciendo yo soy Cristo, dice, pero todavía no es el fin. Entonces ahora cuando vemos las guerras que hay o los rumores de guerras que hay, por ejemplo lo que pasó con Ucrania, que era un rumor de guerra, se transformó en una guerra y ahora es una guerra. Ahora lo que está sucediendo con Estados Unidos con China, que pareciera que se fuera una guerra, pero los que son más optimistas dicen que esto es imposible que suceda porque hay mucho que perder. No, porque para los que no saben y para que no se alarmen, lo que está pasando con China y Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos tiene intereses militares y económicos en Taiwán. Entonces Taiwán es una provincia de China, no es un país. Muchos creen que Taiwán es un país independiente, no es. Sino que cuando, en pocas palabras, cuando el comunismo tomó China, entonces hubieron muchos perseguidos políticos. Y lo que eran los nacionalistas, pues en este caso los de derecha, entonces a ellos se les permitió irse a la isla de Taiwán. Entonces como eran nacionalistas, ellos tenían relaciones con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos los llenó de armas, de armamento, en caso de que los comunistas fueran a atacarlo. Entonces, a pasar los años, ahora hay más nacionalistas, obvio, quedaron con esa mentalidad en contra del comunismo en China, entonces se quieren independizar. Pero China no los quiere independizar porque ahí es donde se hacen mucho los microchips y todas esas cosas que usan mucho la tecnología, entonces pierde mucho. Y por lo mismo, o sea, si se llega a bombardear Taiwán, no solamente las potencias pierden, sino que muchas compañías pierden, nosotros perderíamos muchas cosas. Entonces por eso dice que es muy difícil. Entonces eso sería como un rumor de guerra. ¿Puede transformarse en guerra? Puede ser. Pero dice, esto va a suceder y tiene que suceder, ¿no? Entonces después, si seguimos leyendo, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos. Ahora las pestes, como vemos, ahora está este nuevo virus, ¿no? Del mono. Del mono, La viruela. ¿Cierto? La viruela. Y hace poco estuvo el COVID. Entonces, esos son pestes, que son mundiales, son pandemias. Entonces, aquí está hablando, dice pestes, hambres, y vemos que hay mucha hambre, solo tenemos que ni decirlo. Terremotos, ustedes saben que los terremotos ahora se han multiplicado, dice en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿esto hace cuánto está pasando? Esto está pasando desde el siglo XX. Desde el siglo XX, prácticamente desde la revolución industrial, desde ese tiempo empezó una nueva forma de ver el mundo. Entonces ha habido mucho poder, muchos intereses, más que nada políticos. Entonces ha habido muchas matanzas y muchas guerras, como la Primera, Segunda Guerra Mundial, y otra como la Guerra Fría. Entonces empezó prácticamente como que desde el tiempo de la revolución industrial, de ahí para adelante empezó más. En el siglo XX han habido más muertes, más asesinatos, en el puro siglo XX, más que los otros 19 siglos atrás, en conjunto. Entonces vemos que hubo una explosión en cuanto a lo que es la violencia entre humano contra humano. Entonces desde ahí más o menos empiezan los principios de dolores. Entonces estamos hablando más o menos ya unos 80, 90 años atrás, ¿no? Incluso un poquito más podemos hablar. Entonces después dice, y entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y vemos que esta parte en el cristianismo
está pasando. Todos están tirándose unos contra otros, que estos pelean con estos otros, que estos quieren desenmascarar a estos otros, y hay una pelea. Ahora yo digo, a los falsos profetas hay que desenmascararlos, sí o sí. Pero estamos hablando de gente que de repente se puede equivocar, como nosotros de repente estamos hablando y podemos tener una equivocación y viene alguien y se nos tira encima. Solamente por envidia, por esto, por quererse más santo, más espiritual. Entonces vemos que esto está sucediendo. Entonces esto quiere decir que sí, el fin ya está cerca. Ahora, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo el Señor va a venir? No sabemos. Pero el Señor dejó otra clave cuando los fariseos le preguntaron y les dice así, en Ezequiel 17. Ese es San Lucas. Oh, perdón, San Lucas 17, no es Ezequiel. Y San Lucas 17 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, eso tenemos que ponerlo en mente. O sea, cuando el Señor venga, no va a haber una advertencia. El Señor va a venir como ladrón en la noche, sin avisar. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ahí empiezo a tener un diálogo con ellos, y yo quiero llegar hasta el versículo 25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hablando mismo Jesucristo, dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces aquí Jesucristo está diciendo que cuando este mundo vuelva a estar como en los días de Noé y vuelva a estar como en los días de Lot. Entonces ese es el mensaje más claro que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí va a venir el fin. Porque ahí dice que cuando salió Lot, entonces cayó azufre. Ahora, perdón que te interrumpa ahí, porque quizá muchos de los que nos están viendo no saben cuáles eran las principales características del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. ¿Qué eran las cosas que pasaban? Se puede decir de lo que Dios está hablando, del tiempo de Lot y del tiempo de Noé, si puedes decir. Mira, vamos a hablar acerca de, yo quería basarme más en los tiempos de Lot. Después podemos hablar de los tiempos de Noé, si quieren, me vuelven a invitar. Total, la Biblia da para mucho, pero los tiempos de Lot, fíjense lo que decía aquí Jesucristo, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, vemos que estas características son las que tenemos que vivir en esta sociedad. Ahora, aquí está diciendo, comían. Ahora vemos, porque no es solamente un comer solamente para alimentarse, sino que había una obsesión en aquellos tiempos por la comida. Como glotonería. Era glotonería. Ahora, ¿cuántas ustedes personas ven que están pasadas de peso? No solamente en Estados Unidos, a través de todo el mundo. Es un problema acerca de la comida, y la gente come y come y come y no puede parar de comer. Lo otro dice, y bebían. ¿Cuántos de ustedes ven ahora? Bueno, siempre han bebido, pero yo estuve averiguando acerca de esto, y en la revista Forbes, en el año 2020, cuando cayó la pandemia, una de las cosas que aumentó mucho en cuanto al consumo, el alcohol. En el tiempo de la pandemia, pero bastante. Fue una de las industrias que más ganaron dinero en ese año. Yo me doy cuenta que ahora es como tan normal, inclusive para los jóvenes, estar tomando, o sea, como que ya es algo parte sociable, ¿no? Como que el trago ya es tan común. Antes era un poquito más... Claro, como que ver a un niño tomar o algo así, era más, pero ya ahora ya es muy común. Y antes era como que el borracho, bueno, le da vergüenza ser borracho. Ahora, los que toman, si le decís borracho, se enorgullecen. Pareciera como que se ponen en ejemplo, en las redes sociales con un montón de botellas.
Y eso significa que la están pasando bien. Bien. Entonces, si yo soy un influencer, que soy bueno para tomar, los demás van a querer tomar. Van a imitar al influencer. Obvio, ¿no? Entonces, pero ahora el tomar es como que tomar una cerveza es muy común. Tomar todos los días es común. Yo conozco gente que toma todos los días. Todos los días son y se toman y al fin de semana vuelven a tomar. Y es algo tan normal, muy normal. Ahora, después dice, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos tenían una prosperidad económica muy buena. O sea, había un comercio muy bueno. Dice, compraban y vendían. Y en aquellos tiempos lo que más se hacía era la pesca, la agricultura. Entonces aquí dice, plantaban. O sea, el lugar era bueno para plantar y edificaban. O sea, ustedes ven que aquí, sobre todo aquí en este estado, la edificación Sí, no va por mucho por donde quiera hay mucha edificación. Y cuando hay una edificación, ¿qué significa? Prosperidad. Que hay dinero. Sí. Entonces, si tú tienes para comer, para llegar a comer bastante, para tomar bastante, para comprar, para vender, para plantar, para edificar, ¿qué quiere decir eso? Que era muy común el tener dinero. Ahora, esta región de Sodoma, como está hablando aquí de Lot, los tiempos de Lot, no era una cosa que pasaba en todas partes del mundo de aquel tiempo. ¿No? Porque si fuera así, entonces se hubiera destruido todo el mundo. Esta fue una parte, que fue Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Ahora, si nos vamos a la historia, atrás, aquí hablando también un poco de Noé, resulta que Noé predicó que venía un diluvio, ¿por cuánto tiempo? 120 años. Ahora, si pongo yo a ver mi vida, que 21 años atrás que nací, no, o sea, y yo digo, bueno, me han dicho que no, que el Señor viene y no viene. Ahora imagínense Noé 120 años diciendo que va a venir un diluvio, que va a caer agua del cielo, ¿me entiendes, no? Entonces, bueno, nadie le creyó. Es lo mismo que está sucediendo en estos días. Te dicen, viene. Y nadie cree ya. Y nadie cree. Nadie cree ahora. Claro. Fíjate, Entonces, perdón que te interrumpa. Justo hay una pregunta aquí, dicen. Dice, el final de los tiempos, Brenda Alvillar dice, el final de los tiempos, un tema del que hemos escuchado desde que tenemos conciencia y que siempre nos ha generado temor. Por lo menos a mí me daba mucho miedo cuando era niña y escuchaba hablar sobre eso. Una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si se les revelara un día antes del fin del mundo? bueno, ¿qué haríamos? Nos quedaríamos. Porque lo que pasa es que vamos a llegar a esa parte donde la Biblia habla acerca del rapto. La iglesia tiene que ser raptada. Mientras la iglesia no es levantada, entonces no puede venir el fin del mundo. Entonces, cuando hablamos y vemos lo que dice la Biblia siempre te dice, prepárate, 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 prepárate. Entonces, a los que les va a llegar de un momento a otro, son a los que no hicieron caso, como los tiempos de Noé. 120 años estuvo hablando Noé. Sí. Viene un diluvio. Y quizás la gente dice, ¿qué es un diluvio? Porque en aquellos tiempos ni llovía, decía que salía vapor del suelo, ¿no? Y eso regaba las plantas y todo. Y entonces él explicaba que era un diluvio. Nadie le creyó. 120 años pasaron, ¿no? Hasta que cayó la lluvia. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Se fue al arca. ¿Pero quién cerró la puerta? No fue Noé, fue Dios. Y Dios la selló. O sea, tuvieron 120 años para arrepentirse. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si para un día para otro viene el Señor o viene el fin del mundo? Si se te revelara un día antes, ¿no? Claro, o sea, significa que si se te revela un día antes que viene el fin del mundo, entonces quiere decir que tú te quedaste. No, que eras de los que te quedaste. Que fuiste de los que quedaste. De los que no quiso hacer caso. Exactamente. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, hablando de los tiempos de Lot, aquí dice que cuando estaba Lot y salió el Lot,
Lot. Y vamos a hablar quién era Lot después, pero salió Lot, y cuando salió Lot, entonces cayó azufre del cielo. Mientras estaba Lot en Sodoma y en Gomorra, no. ¿Por qué? Porque Lot era santo. Sí. Él creía. Pero y él estamos clamaba. hablando que Sodoma y Gomorra, estamos hablando que era, de alguna manera, había mucha prosperidad, había, se podría decir, la gente en eso de comer, o sea, había mucha abundancia, la gente estaba bien, se podría decir, entre comillas, ¿no? Pero a base de eso también empezaba mucho el liberalismo, ¿no? Bueno, sí, ese otro punto. Pero Sí. era como que había mucho de eso, ¿no? Como que en esos tiempos se empezó a distorsionar, se empezó a ir muy al extremo, ¿no? Claro, pero mira, vamos a ir para allá ahora. Ah, ok. Sí, Más pero o- otro punto poquitito ahí, donde, como por decir, te está diciendo que tenían para comer, tenían Sí. para vivir bien, tenían mucho dinero. Entonces, cuando las personas tienen todo eso, se olvidan completamente de Dios. Sí. O sea, también no hay o no necesito de Dios porque tengo esto. Pero o no. fíjate que ahora que estamos trabajando en una parte un poquito lejos, y a mí me da mucha curiosidad porque estas personas tienen dinero, ¿no? Pero tú puedes ver su vida tan vacía, o sea, una eso es a lo que voy. amargura. Ajá. Sí. O sea, tienen la amargura así en los poros casi. Y decir, aunque tienen el dinero, no son aunque felices. no son felices y necesitan hacer cosas nuevas, agarrar cosas nuevas, comprarse cosas nuevas para sentir momentos de felicidad Claro. momentáneos, ¿no? Es que- Episodios. Mira, para regresar a la historia, porque no la voy a leer porque si no estaríamos aquí toda la hora, pero la voy a resumir. Resulta que después que Noé bajó del arca con sus hijos, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, vayan y multipliquen la tierra y vayan y otra vez habiten la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? En vez de esparcirse, se juntaron más. Y cuando estaban todos juntos, empezaron a crear otras sociedades y Ande dijo, vamos a hacer la torre de Babel. Y el Señor le dice, no, ustedes tienen que irse, multiplíquense, vayan, vengan. Al final el Señor confundió y en ese tiempo el Señor trataba directamente con las personas. No era como había una iglesia o estaban los hebreos, no, o sea, como estaba reciente, por entre comillas, reciente lo que era el huerto del Edén, entonces Dios hablaba con la gente directamente, o sea, tenía relación con la gente. Por eso podemos entender a base de eso que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham creyó, porque Dios hablaba, Dios tenía esa relación con la gente, Dios se mostraba de una u otra manera. Entonces, por eso podemos ver que Abraham parece que nadie le enseñó a hacer holocaustos, sacrificios, porque ya se hacían, ya se venía, era una costumbre. Entonces, bueno, Dios lo dispersa, pero como el mundo empezó otra vez a lo mismo, dijo, bueno, voy a levantar un pueblo y ese pueblo voy a poner mis leyes y ese pueblo me va a ser embajador aquí en la tierra. Entonces, cuando yo los bendiga, entonces la gente va a venir y le van a decir quién soy yo. Bueno, en ese entonces le dijo a Abraham, vete y de ti voy a hacer una gran nación, voy a levantar naciones, reinos y todo. Y le dijo, vete a la tierra que yo te diré. Ok, entonces se fue, agarró a Lot, agarró a su padre murió en el camino, pero siguió con Lot, su sobrino, hasta que Abraham y Lot tenían tantas prosperidad, tantas cosas, que empezaron a tener problemas los pastores, los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Entonces llegó y le dijo, Abraham le dijo, mira, tenemos problemas, entonces tú vas a elegir de un lado y yo voy a elegir de otro lado. Entonces subieron al monte y Lot, ¿qué es lo que vio? La llanura. Escogió el mejor lugar. ¿Y qué escogió? El mejor lugar. El mejor lugar. Pero el mejor lugar, ¿para qué? Por el dinero. Claro, en aquel tiempo no dinero, pero así, nosotros en estos Para tiempos prosperidad. claro, Para algo, prosperidad. un lugar muy próspero. Entonces dice Muy que fértil, se ¿no? fue, claro, muy fértil, se fue y estuvo en Sodoma y habitó en Gomorra. Entonces ya era un lugar donde era próspero. Entonces, aunque Lot seguía siendo justo, pero él le interesaba más de un principio el dinero, claro, lo que puedo ganar en este mundo. Ahora, díganme cómo está este mundo. Está en lo mismo, está en la misma situación. ¿Cómo yo puedo hacer más dinero?
¿Cómo puedo yo tener más? Sí. ¿Cómo puedo yo prosperar? Es tanto lo que se mete en la cabeza, el prosperar, que se mete a la iglesia y hay una doctrina que es de la prosperidad. Sí. Entonces, ¿qué te prometen en esa doctrina? Bendiciones económicas. Exactamente. Entonces, cuando vemos la historia y vemos lo que dice aquí Jesús, cuando vienen los tiempos de Lot, no vemos que dice, bueno, en los tiempos de Lot, cuando estaban idolatrando, cuando eran idólatras, cuando tenían otros dioses, adoraban otros. En ninguna parte sale que Sodoma y Gomorra adoraban a otros dioses. No sale. Aquí Jesucristo dice, no, ellos lo que tenían eran comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En ningún momento dice, adoraban a Dios, se acordaban de Dios, en ningún momento. Entonces, ¿cómo está la gente hoy en día? ¿Se acuerda de Dios? Y si se acuerda de Dios es de puros labios, nada más, de puros labios. Cuando tiene necesidad. Ese otro. Y ya cuando Dios responde su necesidad se vuelven a olvidar. Pero fíjense que la necesidad que la gente busca es económica. Y es material, es física. Sí. O sea, ya sea que yo esté pasando una necesidad económica, me voy a meter a la iglesia. Si tengo una enfermedad, me voy a meter. O sea, todo es físico, todo es material, todo es lo de aquí, ¿no? Que si de repente un hijo se enfermó, está en el hospital, voy a la iglesia, pido oración. Pero cuando las cosas están bien, ni se acuerdan de Dios. Y si se acuerdan, no, yo creo en Dios. No, si tú creyeras en Dios, seguirías a Dios, seguiría lo que Dios dice. Entonces, vemos que cada vez la gente está más autosuficiente. Y lo que pasa es que cuando ya la gente está autosuficiente, empieza a crearse una idea, una mentalidad que yo me mando solo, que yo soy autosuficiente, que prácticamente yo soy un Dios de mi vida. O sea, yo solamente tengo que darle respuesta a mí, nada más. Y si tú no me quieres, te alejas. Si tú no me aceptas como soy, adiós. Si yo no te caigo bien, ahí nos vemos. ¿No? Entonces todo se empieza a transformar acerca de lo que yo quiero, como yo veo las cosas. Sí. Hablando un poquito de lo que estás tomando ahorita, que estás hablando sobre eso, encontré un versículo que se encuentra aquí en 2 de Timoteo 3:1, dice que habla un poquito del carácter de los hombres en los postreros, y dice así: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidrán, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia en ellas. A estos evita. Fíjate que ahorita que se está hablando de eso, sí hubo una ola, y está una ola de que se levantó muchos como coach, ¿no? Estilo coach. Y no, la verdad que no sé los nombres, pero sí fueron muy famosos acerca de, tú tienes que tener una mentalidad de ganador, ¿no? Una mentalidad de que tú, si ganas tanto, eres miserable, ¿no? Tú tienes que pensar en grande. Si tú no piensas en grande, no puedes, la verdad que no sé tanta cosa, ¿no? Entonces la gente, es increíble cómo se empezó a seguir ese grupo de personas y decir, no, es que yo tengo que empezar positivo, yo tengo que empezar a pensar como un emprendedor, tengo que estar empoderado, yo soy empresaria, yo soy esto y lo otro. Y la gente pagaba a estas personas. Y mucho dinero. Para ir a verlos, y salir con un chip de que yo me las puedo todas, yo tengo la capacidad de todo. Y así se fue haciendo, ¿no? Entonces es una ola, yo pienso que eso es lo que está pasando, esa ola de que es acerca de mí. Yo siento que de alguna manera se está volviendo todo esto tan narcisista, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me hace sentir bien. Y si tú no me aportas para yo sentirme bien, entonces no te quiero en mi vida. O sea, es todo acerca del yo. Y es lo que se está enseñando mucho, inclusive ahora en las escuelas, ¿no?
y se está enseñando lo que también. pasa es que ahora es acerca solamente de ti, no importa más allá lo que la sociedad, no Sí. importa más allá, es tú. Tú. Si tú estás bien, Sí. las cosas están bien. Ahora, el problema es que la gente nunca va a estar bien, No. porque la gente siempre busca más y más y más y más y más. Ahora, sacando la conclusión de eso es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. O sea, eran tan autosuficientes que ellos no necesitaban a Dios, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no necesitaban a Dios. Entonces ellos empezaron a buscar sus propios placeres hasta llegar a una depravación en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios mandó. Entonces, cuando vemos la Biblia, por ejemplo, aquí está diciendo que, bueno, eran prósperos y todo, pero regresamos al tiempo de Lot. Entonces, Dios habló con con Abraham, y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque no solamente las oraciones de Lot, sino que ya había llegado a su presencia, dice, los reclamos de tanta maldad que había ahí. Y no solamente acerca de la gente, de los vecinos, sino de los mismos niños adentro, de la misma sociedad, estaba tan corrompida, y uno ve y dice, bueno, quizás no era tanto. Si no fuera tanto, imagínense, llegamos a la historia, avanzamos la historia, y llegamos a la parte donde dos ángeles van con Lot, y Lot le dice, ven a mi casa, quédense en mi casa, y mañana siguen su camino. Y ellos dijeron, no, nos vamos a quedar en la calle. Y Lot dijo que fue tan testarudo que los agarró y los metió a su casa. Porque Lot sabía. Ahora, los ángeles, oye, sabían también. Eso es parte de la historia, ¿no? Entonces, llega Lot y los mete, dice, y que llegaron todos los hombres. No estamos hablando de hombres, mujeres, no, hombres. De Sodoma. Estaban ahí y dice, preséntanos, pero no de presentar así, sino que querían tener relaciones con los ángeles. Dice, entonces preséntanos saca a esas dos personas, a esos dos varones, porque queremos conocerlos. Y Lot dijo, no. Pero imagínense, era tanta la depravación que había, que Lot ya los conocía. Y Lot dijo, miren, tengo a mis dos hijas, son vírgenes. Saco a mis hijas y hagan con ella lo que ustedes quieran. O sea, imagínense, llegar el miedo de Lot sobre esa sociedad era tanto que él ofreció a sus dos hijas vírgenes. Dijo, y ustedes hagan lo que quieran, pero a estos varones no los toquen. Ahora uno dice, bueno, es malo lo que hizo Lot, obvio. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de estos hombres? No nos interesan tus hijas. Sí, porque tan accesible. No, es que ellos ya estaban tan depravados que ya no le interesaban las mujeres. Sí, por eso eran tan accesibles las mujeres que ya no necesitaban. No eran accesibles. Lo que pasa es que ya no tenían gusto hacia las mujeres. Oh my gosh. Y estaban hablando de todos los hombres. O sea, si hablamos de todos los hombres, estamos hablando de adolescentes, quizás niños, quizás adultos, ancianos, todos los hombres. O sea, venían a buscar a ellos. Entonces, como Lot dijo que no, entonces ellos dicen, entonces nos vamos a violentar contra ti. O sea, hasta con Lot. Entonces, vemos que ya hay una depravación, pero ¿cómo llegó esa depravación en Sodoma? Obvio que empezó por una persona. Fueron 2, 3, 4, 5. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se está viviendo en estos días? Claro, lo mismo. Ahora, si tú hablas en contra de esto, tú eres el homofóbico, tú eres el que estás en contra de la sociedad. O sea, como que ya la sociedad cambió su manera de ser. O sea, y estamos hablando, por ejemplo, de los homosexuales, tanto mujeres, lesbianas como hombres, y la pedofilia y todo eso lo que se ve. Ahora, no estamos hablando en contra en sí de las personas, sino estamos hablando en contra de lo que es el pecado, en contra de lo que es en contra de la naturaleza. Y cuando hablamos acerca de la homosexualidad, lo mismo que cuando hablamos en contra de la mentira, o en contra del robo, en contra de muchas cosas, ¿no? Lo que es el pecado en sí, lo que deprava al ser humano. Porque una persona puede decir, bueno, ¿qué tiene que yo soy homosexual y voy con una pareja del mismo sexo? Yo veo a las parejas heterosexuales que tienen más problemas y están divorciadas. Claro, porque también tienen otros pecados. O sea, al final el pecado te va a arruinar, sea cual sea el pecado. O sea, pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces la homosexualidad te llega al punto de depravar, ¿no? Y de decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ahora, dijéramos, bueno,
si vivimos en una sociedad moderna, civilizada, por darte un ejemplo, y yo digo, a mí no estoy a favor de los homosexuales, ni de las lesbianas, ni del movimiento LGTB, y la gente me dice, oh, no hay problema, es tu pensamiento. Bueno, estamos en una civilización moderna, pero resulta que si uno dice eso, entonces se te vienen encima. Entonces tú eres el que tiene fobia, tú eres el que estás en contra, tú eres el malo de la película. Entonces, ese adoctrinamiento se está metiendo hasta en los niños. Uh-huh. Ya en California han querido pasar leyes donde quieren permitir la pedofilia. También en Canadá. Sí, por ejemplo, en Canadá ya han habido casos hasta de zoofilia, ¿no? Que se meten con animales, que los animales son sus parejas, ¿no? Entonces, qué terrible. Claro, entonces cada vez se está viendo que eso se está depravando y nosotros como sociedad lo vemos ahora tan normal. Bueno, tú puedes ir al mall, ¿cierto? Y puedes ir caminando y vas a ver dos mujeres tomadas de la mano o dos hombres tomados de la mano o besándose y uno pasa como si nada. Nosotros que sabemos y conocemos, pero es que eso ya se está viendo tan normal. No, ahora las películas también están metiendo mucho el LGBTB, las relaciones entre mismos sexos y todo eso. Las mismas caricaturas, claro, ya están. Las caricaturas y todo eso. ¿Por qué? Porque aunque no quieran aceptarlo, pero eso es un adoctrinamiento a los niños. ¿Por qué lo meten en las caricaturas? Uh-huh. ¿Por qué? Porque le quieren decir a los niños que eso es normal. Normalizarlo, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, y hay muchos programas que hablan en contra, otros que hablan a favor y todo, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero. Tenemos que ver realmente lo que Dios es, quién es Él, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados. Ahora, si tú quieres hacer tu propia vida y dejar a un lado a Dios, lo que se está viendo en estos momentos, uh-huh. Eso quiere decir que ya estamos en los tiempos de Lot. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿estamos en los últimos tiempos? Uh-huh. Ya estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los tiempos donde está todo eso. Claro. Entonces, porque ahora han mandado como anuncios de las mismas distritos de las escuelas, donde algunos distritos están ya diciendo, bueno, nosotros vamos a, no, como que quieren normalizar esto y decir, ahora en las aplicaciones ya no ponen él o ella, uh-huh. Ahora ya ponen. En las clínicas. También en las clínicas, ¿verdad? Llenas la aplicación y ya claro. Te preguntan que es mujer, hombre o cómo quieres que te llamen. ¿Cuál es el pronombre que quieres que tú uses? Y ahora hay algo tan fuerte en la adolescencia acerca del que soy. Ellos, ¿cómo se dice? Them, ellos, ellos. Claro. O sea, no se quieren caracterizar ni como hombre ni como mujer, sino como que no son ni de allá ni de acá. Uh-huh. Entonces, triste porque se ha visto mucho que ellos sufren mucho. Son personas que tienen mucho sufrimiento. Entonces van de relaciones en relaciones, pero siempre están vacías. Siempre están con falta de eso. Nunca llegan a tener esa felicidad completa. Sí, exactamente. No es, y la cosa es que qué es lo que te dicen, ejemplo, como los psicólogos o los consejeros, que tú tienes que aceptarlos, ¿no? Y uno dice, bueno, humanamente hablando, sí, yo los puedo aceptar humanamente hablando, uh-huh. Pero no los va a hacer feliz si yo los acepto o no los acepto. Ese no es el camino. El camino es que tienes que dejar lo que es equivocado. Cuando, por ejemplo, tú para que puedan claro, ser es como decir, si tú te vas a pegar contra una muralla con la cabeza, no, yo te puedo decirte, oye, eso está mal. Y tú dices, es que tú eres fóbico a los golpes, déjame ser. Yo lo puedo dejar ser, puedo decirle, bueno, haz lo que tú quieras. Y se puede dar y dar y dar, y yo sé que eso le va a traer unas consecuencias peores. Entonces, pero yo lo que quiero hacer es como decir, no, mira, para, porque te vas a sentir mejor si te sientas, te tomas una agüita, una aspirina y ya se te va a ir el dolor de cabeza. Y es la cosa que no solamente hablando de lo que es el homosexualismo, ¿no? Como tú decías, del pecado en general, o sea, acerca de la mentira, acerca de en general lo que hablamos del pecado, claro. ¿No? Pero es la cosa que en veces las personas confunden, ok, si tú no estás de acuerdo con de que
que el acto de homosexualismo, ¿no? No estás de acuerdo con el acto, con el hecho, pero no quiere decir que tú no ames a esa persona como humano. No, lo que pasa es que el ser humano, Dios ama al ser humano y por eso está teniendo este tiempo para que la gente se regrese, porque va a llegar el tiempo, va a llegar el fin. Ahora, yo ejemplo, no es hablar de solamente del homosexualismo o del lesbianismo, porque eran los tiempos de Lot, que era lo que más se veía o lo que más se predica. Pero aquí Jesucristo dice, ellos eran muy autosuficientes. Ahora, ese problema, por ejemplo, dentro de la iglesia, tú puedes decir, bueno, yo no soy homosexual, pero sí, tú puedes crearte puedes tener un sistema que te crees autosuficiente. ¿Y a dónde se nota eso? ¿Sabes dónde se nota? Cuando tú dejas las cosas de Dios por hacer otras cosas. Entonces, cuando tú dices, no, es que es muy lejos, no, es que es muy tarde, no, es que estoy muy cansado, no, lo que pasa es que primero el trabajo y después Dios, no, entonces estás volviendo como Sodoma y Gomorra, primeramente lo de este mundo, primeramente mis intereses personales y después Dios, porque aquí en ningún momento habla que adoraban a Dios y ni siquiera habla que adoraban a otros dioses tampoco, o sea, eran eran ellos, o sea, la personalidad, ellos. La personalidad de los sodomitas, y aparte del homosexualismo y todo eso, que yo creo que por lo mismo tener tanta prosperidad los llevó a buscar cosas, porque como tú decías antes, tenían todo a la mano, tenían prosperidad, entonces como que ya no era suficiente lo que tenían, ¿no? Entonces nosotros vemos con la gente que tiene mucho dinero, tienen tanto dinero que lo tienen todo en este mundo, ¿qué es lo que hacen? Se meten a las drogas. Sí. Y uno puede decir, bueno, si tienen tanto, ¿por qué se mete? Porque el dinero no te da la felicidad, la prosperidad no te da la felicidad, entonces tienes que buscar algo que te llene un vacío que tienes. Ahora, eso yo creo que lo que llevó a Sodoma, a Gomorra, a eso, porque aquí Jesucristo no está hablando tampoco del homosexualismo en este versículo, no, sino que está hablando de la autosuficiencia que ellos se sentían, ellos creían, y eso los lleva a cometer otros pecados. Dentro de la iglesia está pasando lo mismo. Por ejemplo, cuando estaba hablando aquí, Lot dice que habló con sus yernos o futuros yernos que se van a casar con sus hijas y le dijo, esta ciudad va a ser destruida. ¿Y saben lo que dijeron los yernos? No te creemos. Ellos prefirieron la prosperidad. Ellos prefirieron el lugar donde estaban. Incluso se les habló la verdad. Y Lot les dijo, vámonos de aquí, porque esta ciudad va a ser destruida. Pero ellos prefirieron. Ahora, vámonos más cerca todavía. Iban en camino. Lot, su mujer y sus hijas. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dentro de la misma familia, dentro del mensaje. Ella conoció a los dos ángeles, escuchó el mensaje. O sea, llegamos a ese grado que dentro de la misma iglesia pasa eso. O sea, escuchan el mensaje, saben, de todas maneras, eligen. Volver atrás. Claro, voltear, porque pueden seguir en el camino, como iba con Lot. Ella iba en el camino, pero volvió atrás, porque ella prefería, ella quería lo que estaba allá, quería la prosperidad. Quizás pensó en su casa, pensó en sus propiedades, porque aquí dice que edificaban, o sea, cada uno tenía quizás su gran casa, ¿no? Su gran terreno, sus grandes cosas, sus buenas cosas. Y aquí la mujer de Lot dijo, yo quiero mis cosas de vuelta, ¿no? Y se convirtió en sal. ¿Por qué? Porque cuando volteó hacia atrás, le cayó azufre, se volvió en sal, ¿no? Se volvió en estatua de sal. Entonces, y lo importante es que aquí dice Jesucristo que cuando Lot salió, entonces vino la destrucción. Y eso va a pasar con la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Los que van al templo solamente? No, son los que realmente hacen la voluntad de Dios. No los que creen en la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. No los que dicen creer en Dios, claro, pero no hacen su palabra. Porque Lot, cuando vemos Lot, él oraba a Dios, pero cuando le llegó el mensaje, tienes que ir, él se fue. ¿Me entiendes, no? Entonces, es lo mismo. La obediencia. Sí, no solamente es el orar y creer, no, es hacer. El hacer, ¿no? Hacer. La obediencia. Sí. Bueno, si querés podemos hablar de los tiempos de Noé, ahora. Sí, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar unos saluditos, dice María Pennington, dice Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, María.
Rosita Lecaro dice saludos a las mujeres del reino y un saludo especial al pastor Francisco. Bendiciones desde Chile. Gracias. Amén. Fíjate que ahora que estamos hablando de esto, ya nos queda poquito tiempo, pero yo creo que ha estado mucho el mal concepto acerca de que piensan que uno no tiene amor hacia las personas, especialmente hablando de, ahora que estamos hablando del homosexualismo y eso. No es de que uno no le tenga amor a las personas o uno rechace, porque uno puede querer, ¿me entiendes? Uno los puede querer bastante. La diferencia es que tú no estás de acuerdo con el estilo de vida o tú no estás de acuerdo con el hecho, ¿verdad? Y ya con eso toman otro papel de que tú no los quieres. Exactamente, como que los ves como apestados, como rechazados, o que uno se cree superior o algo, y no es eso. Es lo mismo cuando un hijo tiene uno un hijo y él está en el pecado, está haciendo cosas que no debe ser, no significa que uno no deja de querer. No. Simplemente no está de acuerdo con el hecho, ¿no? Entonces, y ese es, yo digo que es el mal concepto que se ha tenido mucho con las personas, se puede decir en este caso, que cristianas, ¿no? O los que tenemos este pensamiento. Entonces, como que se manipula el mensaje, se malusa el mensaje. Y no es eso, porque al final te puedes dar cuenta que así como no estamos hablando solamente de la homosexualidad, sino también del querer ser solamente como... Buscar las cosas materiales. Buscar las cosas materiales. O sea, si tú te das cuenta alrededor, solamente en tu ciclo, hasta inclusive si tú nos estás viendo y tú misma te das cuenta, estás en tu casa, estás con tus cosas y sientes ese vacío. Puedes ir a trabajar, puedes tener unas vacaciones, puedes tener un momento feliz momentáneo y luego llegas otra vez a tu estado de soledad, de amargura, de enojo, de tristeza. ¿Y qué es lo que pasa? Porque realmente no está Dios en tu corazón. Y eso es lo que pasa porque no estamos llevando a la obediencia. Porque si Dios estuviera en nuestro corazón, estaríamos bajo la obediencia y hubieran cambios, hubieran cosas, no necesitáramos esos momentos de felicidad, ¿no? Momentáneos. Que es lo que pasaba con este grupo, ¿no? Que tenían cosas materiales, tenían una cosa, pero que necesitaban algo todavía más perverso, porque ya todo lo tenían, pero no les satisfacía. Entonces querían algo, otra cosa que los pudiera satisfacer, y así van a ir sucesivamente, claro, hasta quién sabe qué extremo van a llegar. Lo que pasa es que uno puede decir, bueno, los dejamos ser, pero el problema es que también destruyen otras vidas, y ahí es donde está el problema. Por eso cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, fue porque no solamente Lot, no solamente Abraham, sino había mucha gente que sufría por culpa de ellos. Entonces yo digo, sobre todo los niños. Entonces cuando llegó eso a Dios, Dios dijo, voy a destruir a Sodoma porque me ha llegado, dijo. Sí. He escuchado el reclamo de todos los pueblos y voy a tener que destruir. Ahora, cuando está hablando aquí acerca de los últimos tiempos, habla sobre dos calamidades que sucedieron. Una a gran escala, que es Noé con el diluvio, y otra a pequeña escala, que es Sodoma y Gomorra. Pero las dos fueron destrucción absoluta. No quedó nada. Entonces, cuando hace mención esto, entonces tenemos que ver que si no nos arrepentimos, si no buscamos de Dios, va a llegar una destrucción absoluta. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hijos, ¿dónde van a quedar nuestros familiares? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, eso es para pensarlo. Ahora, eso dices, puede llegar como que entre comillas lo podríamos poner, bueno, no entre comillas, va a llegar la otra destrucción, ¿no? ¿Y dónde vamos a quedar? Pero ahí viene donde los que realmente estamos bajo la obediencia, donde estamos siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo, nosotros vamos, los que verdaderamente estamos ahí, no los que no solamente decimos creemos en Dios y no estamos bajo la obediencia, pero si los que estamos, va a venir el Señor, va a llevar a su iglesia y nos vamos a librar de la tribulación. De la tribulación, ¿cierto? Y eso lo deberíamos hablar el próximo miércoles. Sí, yo creo que sí, para que sepan qué es la tribulación. ¿Y cómo va a ser? Porque es la cosa, la gente no... Claro, pero también sería bueno hablar cómo eran los tiempos de Noé también.
Bueno. Sí, empezamos con los tiempos Tiempos de de Noé Noé. y Lo que terminamos pasa es que, con la tribulación. claro, porque yo sé que la tribulación, pero tenemos que empezar como desde lo que viene al paso, porque si llegamos al final sin saber cómo Sí. podemos llegar, porque la tribulación habla acerca de las trompetas, que son el tiempo de arrepentimiento para la gente que no se fue con el Señor, y después de las trompetas viene la ira del Señor. Y ese tiempo va a ser terrible. Sí. ¿No? Ese tiempo va a ser terrible y la tierra va a ser destruida por fuego. ¿Y cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Entonces, o sea, hay un paralelismo muy importante. Sí. Y este tipo de enseñanza son una tipificación. O sea, cuando Jesús o Dios te habla de ciertas cosas, fíjate cómo era, así va a suceder, parecido. Y pues estos temas son buenos porque tenemos que ver dónde estamos parados. ¿No? Porque, ¿qué sucedió con Noé? ¿Por qué Dios destruyó la tierra por un diluvio? ¿Y por qué en estos tiempos se va a destruir la tierra así como los tiempos de Noé? Porque la gente está actuando igual que la gente en los tiempos de Noé. No por diluvio, no va a caer. No, ahora no va a ser por diluvio, no por azufre del cielo. sino va a ser por... Pero es importante saberlo porque, como yo les decía al principio, así como en los tiempos de Noé, Noé predicó 120 años y nadie le creyó. Al principio yo creo que mucha gente le ayudó. Oh, sí, te ayudamos por el miedo. Pero pasaron 10 años, 15 años, 20 Sí, años. este loco que haga su arca solo. Claro, al final Noé terminó construyendo el arca solamente con sus hijos. Sí. Igual ahorita han de decir, no, estos locos que sigan hablando, de todas maneras Cristo no viene pronto. Deje y sigo disfrutando de la vida. Y se van atrás Claro. y siguen disfrutando de la vida, pero como dice la palabra del Dios, el tiempo no lo sabemos. Y ya estamos en los últimos tiempos. Y la Así como cosa- de lo que estamos hablando. La cosa que si están escuchando el mensaje, ¿qué va a pasar cuando ya estemos hablando de estos temas y ya conozcan de cuando va a ser, bueno, los tiempos de Noé, cuando viene el arrebatamiento? Ya ustedes tienen conciencia. Cuando llegue el arrebatamiento y nosotros no estemos aquí, yo creo que en tu mente va a decir, ¿Qué razón tenían? porque lo van a manejar de otra manera, pero los que realmente supieron del mensaje y no lo siguieron, no lo hicieron efecto, van a decir, esto no es lo que están diciendo, sino esto fue el arrebatamiento. Y ahora la pregunta es, ¿hay fechas aproximadas? Sí. Lo que Aproximadas. Sí. Porque lo que pasa es Porque que nadie sabe la fecha. Dios creó la luz el segundo día, pero la luna y el sol lo creó hasta el cuarto día, cuarto o quinto día por ahí. Y dice, y estos serán por señales. El sol y la luna van a ser para señales. Entonces, cuando hablamos de las señales, de las estaciones, de los tiempos, el apóstol Pablo dice, pero el Señor vendrá como el ladrón en la noche para los que están en la oscuridad. Pero nosotros debemos saber y conocer los tiempos, las estaciones, las fechas. Y Daniel habló de eso, Sí. Pablo habló de eso. Sí, y ahí ahorita que está diciendo eso, Pablo habló en Mateos 24:29, dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán en el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. sí. Entonces, y hay otra, no es lo que tú hablaste de eso, y hay muchas, ahora videos que le dicen ovnis, luces, moverse rápidamente, que desaparecen, todo. Las lunas llenas, los Entonces, eclipses. claro, entonces Jesús también habló de las generaciones, habló de la higuera, entonces hay Muchas señales. muchas señales y el tiempo y las estaciones, nosotros las deberíamos conocer. Pero ¿cómo se sabe eso? Estudiando. Si no, si no nos quedamos. Pero bueno, vamos a tener estos temas porque ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, Pero vamos a tener seguimiento de estos temas porque creemos que son bien importantes, especialmente porque sí creemos que estamos en estos tiempos, ¿no? Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso es para pensarlo, o sea, para prepararse, para hacer conciencia. Entonces, vamos a estar trayendo más temas y... Bueno, nuestro pastor nos va a acompañar el próximo viernes para darle seguimiento a estos Miércoles. temas. Ay, viernes. El próximo miércoles. No, los viernes también estoy acá. Y los domingos. No, El próximo miércoles a las 7
hora Pacífico. Así que no se lo pierda para que siga informando, para que siga conociendo, y los demás temas que vienen van a ser muy, pero muy interesantes. Y si tienes alguna pregunta, escríbenos en el chat y bueno, vamos a tratar de contestarlo lo más que podamos. Claro, la cosa también es decirles que si ustedes tienen preguntas, formúlenla esta semana y el miércoles la escriben y vamos a estar tratando de responder preguntas, porque esto da para mucho, ¿no? Sí, porque usted ha de estar haciéndose más preguntas sobre cómo va a ser el rapto, Claro. como ahorita estábamos diciendo, cómo va a ser la venida de Dios, cómo van a ser, como decía nuestro pastor, el sonido de las trompetas, cuándo van a ser, cómo van a ser. Sí. Entonces son muchas preguntas que todos tenemos, tal igual que ustedes y nosotros también, pero aquí nos las va a estar contestando nuestro pastor. Y así es como dice él, haga su cuestionario y el próximo miércoles tráigase las preguntas, háganoslas saber y nosotros se las hacemos saber a él y él contesta. Así es. Así es, pues se acabó Así nuestro programa. Gracias Sí. porque están conectadas con nosotros. Sí. Nuevamente les damos las gracias de que siempre nos están apoyando aquí cada miércoles, y nuestro pancito de vida, no solamente nuestra tradición para cerrar, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se va nuestro pancito de vida con su bendición. Arrepiéntete, pecador. Dice, por tanto, oh varones, chuta, se me nubló la chiquito? vista. A ver, No, Viri. tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así que se me ha dicho. Amén. O sea, hay que tener ánimo, Ánimo. Amén. porque las palabras de Dios se cumplen. Así Amén, es. así es. Que Dios nos la bendiga, hermanas. Sí. Nos vemos el próximo miércoles, Miércoles. 7 de la Nos tarde. vemos. Dios los Bye. bendiga. Chao. Chaito. Señor,